Dios los bendiga bien muchote. Estamos en el capítulo 29 del primer libro de Samuel. Es un capítulo chiquito, pero tiene mucho que darnos. Vamos a ver qué el Señor tiene aquí. El título que vamos a ver hoy es Jesús defiende a los suyos. Jesús defiende a los suyos. La pregunta es si tenemos esta confianza que Él nos va a defender y si somos suyos, ¿no? De repente, el estudio hoy tiene que ver con que David anda en rebeldía y en esa rebeldía Dios todavía va y lo socorre. Dios hace algo que le cambia el rumbo, que le hace saber que Él está ahí con él, aunque David de repente no se dio cuenta, pero nosotros sí nos vamos a dar cuenta. Y eso es muy bueno. El Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Y es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y de repente nosotros ante los problemas se nos olvidan esas cosas. Y de repente hasta pensamos que Dios nos está castigando y que no lo merecemos, que qué hicimos para merecer, digamos, los problemas. Cuando Dios todavía está en su trono y Él está con su promesa por delante. Es bien bonita la promesa de Dios. Yo he estado meditando mucho en esto porque la promesa de Dios, Él no promete algo, digamos, que comprometido con nosotros, me refiero a esto. No promete algo hasta que vio que éramos buenos, ¿verdad? No lo hizo con Abraham, en su descendencia. Él prometió descendencia a Abraham, y la descendencia, digamos que somos todos los que creemos, todos los que tenemos fe. Y es importante porque los judíos, que es, digamos, la descendencia primera, se han portado mal, pues, se han portado mal, han sido idólatras, han rechazado a Dios y Dios nunca en la Biblia no dice, ya no son mi pueblo, ya no es Israel, ya no es mío, no dice eso. Al contrario, todavía vemos la rebeldía, vemos aún ahorita, y Dios sí dice que es su pueblo, pues, que es de ellos, porque Él tiene esta promesa, Él tiene esta gracia increíble, ¿verdad? La cual nosotros tenemos que valorar. Lo único que yo creo que tenemos que estar bien seguros nosotros es de tener fe, de confiar que realmente nos va a encontrar. Ah, Déjenle digo una cosa antes de comenzar el estudio, porque tiene que ver con todo esto. Cuando tú no sabes que Dios está contigo, o no estás creyendo eso, y todavía ahí está Dios. No sé si usted se acuerde cuando usted, digamos, ah, todos tenemos un día en que nacimos, no físicamente, pero en lo espiritual. No sé si usted se acuerda cuando usted le entregó su vida a Cristo, pero yo me acuerdo perfectamente bien qué día fue, qué dije y cómo pensaba antes. Y yo antes pensaba que era bueno. Yo decía que era bueno, que era bien religioso. Y me decía yo solo eso, yo soy una persona religiosa. Y siempre, digamos que tuve conciencia de que Dios estaba ahí, iba a misa, lo que tú quieras. Pero yo me acuerdo cómo es que cuando yo no tenía tanta seguridad de que Dios estaba conmigo, ahora volteo a ver y en esos lugares feos donde yo estaba en pecado, ahí lo puedo ver, ahora que puedo regresar en mi mente y encontrarme en esos peligros, en esos pecados, y Dios estaba conmigo, pues. Ahora es tan claro, ahí estaba Dios guiándome, cuidándome, protegiéndome. Eso fue lo que pasó con David. Me acuerdo, déjale cuento esa historia pequeñita porque me es bien importante. Una vez estábamos bautizando, no sé si algunos de ustedes ya lo han oído, pero me tocó bautizar, estaba Pastor Brian, se habían acabado los hispanos, la línea eran como 4, yo creo 5 hispanos que se iban a bautizar, y la línea del Pastor Brian estaba bien grandota, entonces me pasaron a pasar a mí la gente de inglés, ¿verdad? Y venía uno en la fila, uno grandote, así gordote, tatuado, con un chongo aquí, un hawaiano. Pero estaba chillando. Yo dije, ay, que no me toque este. Ni lo voy a poder, pues estaba así, un grandote, ¿verdad? Y pavo que me toca, ¿verdad? Ahí venía abriendo el mar entre las aguas. Ahí llegó ahí, primerito que le pregunté, ¿por qué lloras tanto, pues? ¿Cuál es el problema? Vienes, no estás feliz. Y me dijo, estoy súper feliz. Dijo, pero no puedo creer que Dios estaba conmigo en tal parte donde me iban a matar y tenía una pistola en la cabeza y estaba en Hawái, estaba así, yo era un pandillero así. Dijo, y ahí estaba Dios y no podía parar de chillar. Que yo también ya empecé a chillar.
¿verdad? Porque Dios está con nosotros, pues. Lo podemos, ya cuando pasó las cosas, puedes ver que ahí estaba, pues. Que Dios te estaba cuidando y que te rescató y te salvó de mil cosas, de mil problemas, de choques, de cosas increíbles, de enfermedades, de ladrones, de mil cosas. Sí, y ese es el plan que, y ahora, nunca lo vimos a Dios cuando estaba pasando, pues. Nunca nos dimos cuenta que ahí estaba Dios. A lo mejor hasta nos quejamos por lo que nos pasó después, que nunca pensamos que estaba ahí Dios, pues. A David le va a pasar esto ahí, vamos a ver. Es un capítulo pequeño, tiene como, que tiene 10 versículos, pero tiene ese punto tan bonito. Voy a decir el pequeño resumen del capítulo 28 en 3 renglones. Dice: los filisteos se juntan para invadir Israel. Desde toda Filistea estaba viniendo a acabar con los israelitas. Saúl, asustado, busca consejo de Dios. Dice que fue y buscó en el Urim y en el Tumim, buscó a los profetas, quería que alguien le dijera qué tenía que hacer, y nada, en ningún lado encontraba a Dios. Sí, total de que al último dijo, pues entonces voy a ir con una divina. No encontró ninguna respuesta y entonces fue contra Dios y le fue a pedir consejo a una brujita, a una persona que podía hablar con los muertos, según ella. Y le dijo que trajera al profeta Samuel, lo cual era una abominación para Dios. Dijimos la semana pasada, el diablo personifica a Samuel y los engaña. Los muertos, y terminamos así de la semana pasada, los muertos no pueden volver aún. Un día van a volver. Me acuerdo un día que Chuck Smith dijo que el día que Jesús resucitó a Lázaro, dice, qué bueno que mencionó su nombre, porque si haya dicho, levántate, el levantadero, ¿te imaginas? Pero dijo, levántate, Lázaro. Entonces ya todos los demás, ¿verdad? Ya venían y se devolvieron todos, ¿verdad? Pero ahorita, hasta este punto, los muertos no pueden volver a decirnos mensajes. Esa es una idea de la gente, de nuestras abuelitas, gente que no tiene conocimiento bíblico. Tal vez estaban correctos en su mentalidad y tal vez es muy bueno porque alguien cuando quieres ver, se te va una persona que tanto amas y la quieres, lo deseas ver, ¿verdad? Ahora me tocó, si bien rapidito les digo, un señor que se llama Dan y es bien súper buena gente, un señor flaquito, y su esposa se murió ahora como 1 año y medio de cáncer terrible, sufrió tanto, todavía llora cada ratito, pero ahora otra vez lo hice llorar porque me preguntó cómo había ido en Israel. Le dije cómo estaba todo y le pregunté que si él había ido. Él tiene, yo creo que ha de tener unos 70 años, y le dije, ¿por qué tú no vas, Dan? Y volteó a ver y otra vez estaba llorando. Dijo, ¿solo? ¿Qué tiene? Vas con el Señor. Pero le llegó otra vez. Y por es que la cosa es de que nosotros así somos, pues es algo que nosotros simplemente tenemos que superar y tenemos que seguir adelante. Bueno, vamos a ver qué dice el Señor. Él quisiera ver a su esposa, ¿verdad? No puede, pues no importa. El diablo puede venir y aparecérsele y parecer que es ella, pero dice la Biblia que no es ella, ¿verdad? Introducción al capítulo 28. Dice, los filisteos se organizaban para la guerra contra Israel y David estaba con ellos. Esto es, David había pasado al lado de los filisteos y estaba a punto de comenzar a pelear contra el pueblo de Dios. David, que no quería ni tocar al ungido de Dios, ahora estaba a punto de entrar a la guerra contra Israel. ¿Sí? Pues salió de Israel sin la voluntad de Dios. Esto es, cuando David se fue para con los filisteos, no pidió opinión, no fue a buscar al sacerdote, no fue a buscar al Tumim, nada. Él dijo, ahí dice la Biblia, de su corazón decidió irse, ¿sí? Y se fue al pueblo con los, ¿cómo se llaman esos? Filisteos. Y este rey filisteo Aquís le dio una ciudad, Siclag, y ahí está establecido. Ahora que se viene esta guerra que están a punto de acabar con todo Israel, el rey Aquís va y le dice, ¿tienes que ir conmigo? Y David no se puede negar y ahora está a punto de ir a la batalla con todos sus 600 hombres. Ahora se encuentra en una situación muy comprometedora y esto pasa cuando bajamos la guardia al pecado. Esto nos pasa a todos. Cuando de repente le hacemos caso a una persona porque la queremos y andamos riéndonos de sus chistes y contándole otros chistes nosotros colorados, ¿sí? Y de repente ya nos encontramos en que ya no hay diferencia entre uno que cree y uno que no cree y estamos atrapados en el mundo. Sí, y eso nos pasa tristemente a todos. Tenemos que ser más listos, tenemos que zafarnos de esas situaciones, las cuales estamos ahí para caer todos los días. Pero Dios lo libró, aún en rebeldía como estaba, así exactamente como nos
salva a nosotros. Dice la Biblia en Romanos 5:8. En esto conocemos el amor, en que Jesús murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Sí, cuando éramos sus enemigos, Él vino y murió por nosotros, porque no es de que en la mañana amaneces y oras y eres de Dios y luego caes en pecado y luego ya eres del diablo y luego te arrepientes y eres de Dios y luego otra vez eres del diablo. No, eres de Dios, punto y aparte, o no eres de Dios, aunque quieras pensar que sí eres, pero los frutos de nosotros, nuestra actitud, nuestra fe, la entrega que realmente hicimos nos hace ser de Dios aún que caigamos. Amén. Es muy bueno de saber, muy bueno. Dios maravilloso, ayúdanos, Señor, para encontrar que este mensaje encaja en nuestras vidas. Ayúdanos para que nosotros encajemos en tu palabra y crezcamos en tu gracia y el conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Voy a leer del 1 al 3 y ahora sí, y de ahí nos vamos. Capítulo 29, primera carta, primer libro de Samuel. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Pues ahí estaban listos para la batalla. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Esto es, David estaba del lado de los filisteos y venía por atrás junto con el rey Aquís, que le había dado la ciudad de Siclag. Dice en el 3, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? Y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy. Los príncipes de los filisteos sabían que estos eran hebreos, los reconocieron, cómo caminan, cómo se ven, cómo se visten diferente que los demás. ¿Qué están haciendo estos aquí? Aquís dice, yo lo respeto, no ha habido ninguna falla, es igual que yo de malo, no hay ningún problema. ¿Verdad? Vamos a ver. Ya hemos venido viendo que los filisteos atacaban una y otra vez a Israel y van ganando terreno. Pero esta vez quieren acabar con todo esto. Las ciudades filisteas se están juntando, se pusieron en un lado y están contándose, se están organizando. El problema aquí es que el joven David está ahí con ellos, en revuelta con ellos. Y el rey Aquís lo invitó a la guerra. Y David no se puede negar, después de estar años con él, bajo lo que no encontró David en Israel, porque no encontró paz. Saúl lo estaba persiguiendo, fue, la encontró con los filisteos y este rey le dio una ciudad. Él, digamos, era dueño de esa ciudad y tenía paz, pues, gracias a este rey filisteo. Entonces no puede negarse ahora que aquí le dice, irás conmigo a la guerra. En la organización, los príncipes de los filisteos descubren a David, diciendo, ¿qué hacen los hebreos entre nosotros? Muchas veces los cristianos toleramos el mundo en nuestra vida. Muchas veces toleramos el mundo en nuestra vida. La mayoría de veces, terriblemente. El otro día escuché a este pastor que dijo este punto y se me hizo tan triste y me dolió tanto y quería decir que era mentira, pero no puedo. Así dijo él, la iglesia no está transformándose, no está saliendo a revolverse con el mundo. El mundo se está metiendo a la iglesia y eso es triste. Esto es angustioso, eso es más doloroso todavía. ¿Qué hacen esos hebreos entre nosotros? Muchas veces los cristianos toleramos al mundo en nuestra vida, a tal grado que nos confundimos con las personas que no tienen fe. Un cristiano y un no cristiano se ven igual a estos puntos. Por alguna razón que no es Dios, de poco en poco nos enfriamos y no lo notamos. Todavía nos decimos personas de fe, pero sin sentir andamos caídos. No sé si usted ha oído que dicen que los cangrejos, no sé si las jaivas, los meten en agua caliente porque no tienen sistema nervioso y hasta que están muertos se dan cuenta que los cocinaron, porque no sabían que se estaban cocinando, porque no saben que hay agua caliente hasta que están todos cocidos. Y de repente así es como somos los cristianos.
estamos hasta el fondo en el mundo pensando que todavía, porque voy a la iglesia, porque leo mi Biblia de vez en cuando, sí, tenemos que ser más obvios. ¿No les parece? Se nos tiene que notar más que somos hijos de Dios. Tenemos que ser más abiertos a orar con la gente en la calle, tal vez en tu trabajo, que se te note. Si de repente, si no saben que tú eres cristiano en tu trabajo, en la escuela, oh, ¿por qué no? O sea, si nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra y representamos a Jesús, entonces no podemos ser cristianos como espías. Tenemos que ser más obvios en nuestra forma de vida. Sí, no en la forma de dar bibliazos a la gente y estar siempre regañando a todo el mundo, pero al contrario, ser amorosos con la gente, ser gente que un cristiano debía de ser la persona a la cual otra le puede pedir un consejo. Se siente con la confianza de decirle, ¿cómo ves esto? Esta es mi vida, esto está pasándome. Y esa sería la forma que uno debía de ser, ¿sí? La persona confiable. Dice acá. Andamos, sin sentir, andamos caídos. Una cosa debemos recordar: nuestra ciudadanía no es de este mundo. Los cristianos tenemos que pensarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que descubrirlo y aprovecharlo y ejercerlo. Yo no soy de este mundo. Mi ciudadanía está en el cielo, esa es de arriba, porque si nosotros no lo recordamos, entonces el diablo lo usa para burlarse de nosotros. Si nosotros no nos acordamos que ya no estamos aquí en este mundo, que no somos de este mundo, pero aunque estemos, no somos de acá, entonces el mundo se va a dar cuenta de eso. El diablo se va a dar cuenta de eso, puse acá. Porque si nosotros, entonces el diablo lo usará para burlarse de nosotros y desanimar a otros. ¿Sí? Desanimar a otros, porque cuando nosotros no nos acordemos que somos de Dios y estemos también hablando en doble sentido y viendo los hombres a las muchachas, entonces otro va a decir, mira el cristiano. ¿Te fijaste? Sí, el diablo se va a aprovechar de esto y va a descubrirnos para ridiculizar la fe del cristiano. Porque el mundo sí sabe quiénes somos, el diablo sí sabe quiénes somos, al que se nos olvida es a nosotros porque nos ponemos cómodos. En Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Eso dice Jesús. A nosotros, con frecuencia, otras personas son los que nos vienen recordando quiénes realmente somos. Un ejemplo, cuando algunos familiares, amistades o conocidos nos dicen, como a David, cuando vas a sus fiestas, y dicen, ¿quiénes son estos hebreos? ¿Qué están haciendo aquí estos hebreos? Cuando estamos en sus fiestas, tomando. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo aquí estos cristianos? Y a nosotros se nos había olvidado. Y estábamos muy a gusto, junto con los otros, en la bola. Y en la bola nos dice, como le dijeron a David, ¿qué están haciendo aquí estos hebreos? Nos dicen a nosotros igual. ¿Qué haces aquí en esta fiesta, cristiano? ¿O en esta cantina? ¿O qué estás haciendo aquí, hombre de fe, en la cárcel? ¿O en este pleito? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué no tienes tolerancia? ¿O en el chisme? ¿O en esta inmoralidad o adulterio o robo? ¿Qué haces aquí? Y nosotros ahí pensando que nadie va a notar que somos cristianos. ¿Qué tiene que estemos un poquito borrachos? Un poquito en la cárcel porque robamos o porque nos unimos y nos asociamos con gente que robó. Si hermanos, yo creo que esta es una buena idea, una buena forma de ver lo que pasó con David. Sí, que pareciera como que es tan ajeno a nosotros que se fue con los filisteos porque allá sí lo estaban cuidando, en vez de seguir donde Dios le dijo que siguiera. Él mismo, ahorita vamos a decir donde él mismo le dijo a Saúl, lo que pasa es que los hombres quieren que me vaya para que yo pierda la heredad de Dios, para que me salga de Israel donde él me iba a ser rey. Él dijo eso y después él solito se fue. Hay un caso en la Biblia de un matrimonio que le pasó esto. Eran gente de la iglesia y luego hicieron algo y vamos a ver. Dice, creen que están con Dios, pero son contrarios a Él. Y eso
Se los prometo que obviamente me toca a mí, me rasga a mí, y tenemos que ser personas, conscientes de que somos hijos de Dios, y que cuando venga la situación de caer en pecado, de inmoralidad, de hablar mal de alguien, de levantar algún falso en nuestra defensa, o ser intolerantes y ser corajudos, si tenemos que acordarnos que somos de Dios, no importa qué, y doblar las manos, porque Jesús dijo que el que quiera ser el primero se tiene que ser el servidor de los demás. Y ese es un gran problema con nosotros, porque no queremos que nos noten la debilidad, no queremos que se nos note que somos, no queremos que nadie note que somos un poquito débiles en nada. Sí, queremos ser los que guían, los que gritan, los que se enojan, los que se defienden. Sí, y todavía queremos que se nos respete por cristianos por fe. Sí, que le pasó a esta persona en Hechos 5, versículo 3, dice: y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Si no está hablando Pedro con una persona en la calle, era un cristiano que iba a dar una heredad, que vendió una casa y prometió darle todo lo que salía de la casa a Dios. Sí, y venía él todavía con su areola, y Pedro se la tumbó. ¿Verdad? Le dijo, ¿qué estás? Le dijo, Ananías, ¿y por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Después le dice, si no querías dar todo, ¿para qué decías que sí ibas a dar todo? Haiga nomás dicho, voy a dar 20 pesos y ya, pero cuando prometiste al Espíritu Santo, le mentiste, porque sin decir nada viniste y trajiste nomás poquito. Sí, no es de que tenemos que dar todo, tenemos que ser verdaderos, ser genuinos. Amén. Los cristianos debemos de ser íntegros. Esto es, nosotros tenemos que probar que hicimos las cosas bien cuando no haya nadie en que probarle. Amén. Dice en el versículo 9, todavía de Hechos 5, cuando llegó Zafira y Pedro le dijo, que era su esposa de él, ¿por qué conveniste a intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y también ella murió. Sí, obviamente, imagínate si esto, el otro día me dijo mi hijo, ¿por qué estos dos se murieron y por qué ahora todos mentimos y no nos morimos? Gracias a Dios que no. Imagínate que a la primer mentira que dijéramos nos muriéramos, ¿quién existiría? O sea, yo ya no estuviera. ¿Verdad? Pero Dios así quiso para que viéramos, alguien salió de ejemplo, para que viéramos qué tan grave es el pecado. El pago del pecado es muerte. Otra cosa que podemos ver es que aunque David era hebreo, su carácter y su integridad era reconocida también delante de los filisteos. Aquí dice, nunca vi falta, dice aquí, yo nunca vi falta en él. Imagínate que son tus enemigos que aún por criticarte ven lo que en la ceguera del pecado tú ya no puedes ver. Yo puse acá, Dios es fiel. Sí, David sin saber andaba en rebeldía y andaba con ellos y todavía era de Dios, ¿sí? Y se le notaba que era de Dios, pero imagínate lo que estaba pasando en la cabeza de David cuando él estaba a punto de ir a la guerra contra el pueblo de Dios, al que Dios le había prometido a él que él iba a gobernar. Estaba en una negación, estaba cegado. Sí, yo se los prometo que no es, pero yo no me acuerdo, a lo mejor porque no me veo, en momentos de mi vida que yo me haya olvidado completamente de Dios, ahora que soy cristiano. Sí, tal vez porque no me veo, ¿verdad? Porque uno no se ve, como dice el gato no se ve la cola, ¿verdad? Tal vez otros sí me han visto, pero yo nunca, si he andado haciendo cosas malas, estoy como con mucho pendiente, como si voy a echar una mentira o lo que sea. Estoy, no puedo decir, no quiero, no es lo que quiero hacer, ¿verdad? Pero aquí David parece como que estaba ciego, o estaba jovencito, pues, está creciendo en la fe, ¿verdad? Y tiene la promesa arriba de él, ¿verdad? Y está pasando esto. ¿Será que como a él se le olvidó, también a Dios? Y esa sería la pregunta más importante. ¿Será que cuando nosotros se nos olvida la gracia por la cual fuimos salvos, será que Dios también se le olvida y nos abandona en nuestro abandono? Sí, hermanos, yo creo que no.
Y eso es importante que lo sepamos y que lo disfrutemos. Voy a leer del 4 al 5. Dice, más 2 versículos. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, esto sería contra Aquís, y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volverá mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres. Dice en el 5, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Yo creo que estos 2 versículos, David no sabe y él pregunta, no, yo sí quiero ir, pero él no sabe. Tenemos que entender nosotros, Dios actuó en gran poder para sacarlo del problema que él se había metido. Gloria a Dios. Sí, lo rescató de ir a pelear contra el pueblo judío y él no sabía, no se dio cuenta, pero nosotros sí. Igual como este hawaiano, igual como cada uno de nosotros hemos estado en las situaciones que Dios nos libra de caer y de hacer este pecadote. Gracias a Dios. Dios es fiel. David se fue de Israel desanimado y sin pedir dirección a Dios, sino que de su corazón se fue, lo cual es de aprender, porque nunca es lo que diga mi corazón. Tenemos que saber esto. No es como siento, no es mi lógica, es qué dice Dios, no importa qué. ¿Qué dice Dios? Dios, guíame. Y en los lugares donde tengas que tomar decisiones, tienes que pedirle a Dios que te guíe. Y luego, cuando tú le pides a Dios que te guíe, cuando te guía, ¿sí? Cuando tomas esta decisión, si le pediste opinión y sabes, porque uno sabe esas cosas, cuando vas en la dirección que Dios te dio y te va mal, entonces tienes que decirle, gracias Señor, porque esto me hacía falta. Sí, este es tu plan, yo ando en tu voluntad, no ando en rebeldía, te pedí opinión y me fue mal. Y seguramente en ese mal que te vaya, Dios te está ayudando. Dios te está guiando y te va a dar lo que en su plan está, lo que tú ocupas. No, nunca vayamos a lo que diga mi corazón, sino que debemos andar en la voluntad de Dios. De acuerdo a la Biblia, obviamente es la barra, aquí tenemos la verdad y la Biblia nos guía, como la Biblia diga, eso es como Dios dice. Pero atención aquí, David hizo lo que él mismo dijo que los hombres querían que él hiciera. Entonces, ya dije hace ratito, David hizo lo que él le dijo a Saúl, es que los hombres me quieren sacar de Israel, lo cual no puede ser porque aquí Dios me dio heredad y ahora él solito lo hace. Y eso lo dice acá. David sabía eso, que eso era contrario a la voluntad de Dios, eso de irse de Israel, pero no se dio cuenta cuando él simplemente lo hizo. Segunda es 1 Samuel 26, estos son unos capítulos antes, versículo 19, le dijo David a Saúl, ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, le dijo David a Saúl la segunda vez que le había perdonado la vida, acepte él la ofrenda, esto es, mátame y que Dios me acepte como ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, eso es, si Saúl estaba buscando a David porque los hombres querían, dice, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Esto es, que se fuera de Israel y que fuera con los filisteos o otras tierras a adorar a otros dioses. David le dijo eso a Saúl y luego después, cuando todo se calmó, se desesperó y ¿qué hizo? Se fue con los filisteos, en donde ya no estaba en la heredad que Dios le había prometido, ¿sí? Y en donde sí se adoraban otros dioses. Obviamente hemos estado viendo todo esto, y cuando Dios le dio a Ciclac, cuando Aquís le dio la ciudad de Ciclac, él sacó a la gente que estaba allá, entonces no siguió sus costumbres de ellos, porque él se apoderó de toda la ciudad. Entonces no estaba completamente abandonado, porque no estaba siguiendo las costumbres de ellos, pero todavía estaba fuera de la voluntad de Dios, porque no le pidió opinión para salirse de Israel. Sí, eso es lo que está pasando acá. David no debía de salir de Israel, pero lo hizo solito. Y tengo que decir esto aquí, para que Dios nos deje de su mano, tenemos que pensarlo, cuesta mucho. Sí, Dios no nos abandona el día que pecamos, el día que caemos en pecado. No es para que hagamos
confianza, oh, Dios no me va a abandonar, deja hacer este pecado y este otro, que acabo tan chiquitos, no sería la forma de pensar. Pero el día que caigamos en pecado tenemos que pensar, arrepentirnos inmediatamente y saber que Él está todavía ahí, saber que Él está allí, viéndote cómo caes en pecado, viéndote cómo te jala el mundo, cómo hace las cosas que tu carne dice, y Él está ahí viéndote, y de repente llorando, viéndote en silencio que tú estás regándola y que yo la estoy regando. Pero ahí está Él todavía esperando que vuelvas. David ya no andaba buscando la guianza de Dios, pero Él no lo ha abandonado. Y esto nos debe de llenar de esperanza, pues su promesa no depende de nosotros. Esto es, Dios no hizo la promesa porque nosotros éramos dignos de confianza. Dios prometió de su gracia. En 2 de Timoteo 3:11 dice, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevenido, como los que me sobrevinieron, dice Pablo a Timoteo, en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Sí, Pablo fue una persona perseguida. Sí, a mí siempre me ha causado admiración que Pablo era una persona decente, era una persona de dinero. Pues, si su papá lo había metido a estudiar con los fariseos, pero estaba con este Gamaliel, quien era un profesor que todo el mundo respetaba, es porque tenían dinero para pagarle a esta persona. Entonces Pablo era una persona de dinero, sí, bien acomodada, bien respetada, trabajaba para el gobierno, era un miembro del Sanedrín, muy probable, sí, y cuando se encontró a Jesús, todo lo que él tenía, como sabemos, lo perdió, pero nunca ha dicho, digamos, todo lo que pasa, todos los sufrimientos que tiene, está gozoso porque lo sufre. Sí, nunca ha dicho, ¿para qué me fui con Jesús? Mira, sí empezó a sufrir y empezó a ser golpeado y apedreado y todo esto, sí, pero nunca se ha arrepentido de cambiarse, de irse con Jesús. Lo menciona, como Job lo dijo. También Job dijo, aunque me destruyera, aunque me despedazara, aunque me despedace, no voy a dejar de honorarlo. Sí, la cosa es de cuando, fíjate, si Dios, siempre me ha causado admiración eso que dijo Job, aunque me despedace. Si viene Dios, si entra Dios aquí y trae un cuchillito chiquito y me va a decir, ven para acá, Miguelito, te voy a despedazar. Y si yo creo que no es bueno Dios, ¿por qué lo va a hacer? Si yo desconfío de Él, entonces yo no tengo esta fe que tenía Job y que tenía Pablo. Obviamente yo no creo que la tenga, yo no sé cómo está la cosa, pero estas personas tenían esta gran fe, pues, que tenemos que ver y tenemos que buscar, porque si Job dijo, aunque venga el Señor y luego no pare aquí y diga, estaba bromeando, te estaba clavando tu fe. No, llega y te empieza a cortar y te hace pedacitos y los llena de baldes y baldes y ahí te quedas tú. Y Job dice, y no voy a dejar de honorarlo. ¿Te das cuenta? ¿No vas a criticar a Dios porque te cortó en pedacitos? Wow, tienes que pensar en esas cosas. Tenemos que ver esa fe porque eso es lo que creemos. Tenemos que confiar porque sí, cuando Abraham iba a llevar a su hijo Isaac a mocharle la cabeza y ya iba a darle, en el camino, dice el Nuevo Testamento que decía Dios me dijo que de este me iba a dar descendencia y ahora me dice que lo mate. Yo lo voy a ir a matar porque Dios dijo y lo va a resucitar, o yo no sé, pero de este me va a dar descendencia. Porque tenemos que confiar en Dios. Tenemos que sacar la casta, de veras probar nuestra fe. No probarle a alguien nuestra fe, probarnos a nosotros que realmente somos gente de fe. Gente que tiene este valor de fe, que atesora lo que tiene y que sabe y que conoce que tiene fe. No que a las primeras corremos, no, tenemos que entrarle. De todas las persecuciones, dice Pablo, me ha librado el Señor. El amor de Dios y su protección para nosotros es increíble. Y muchas veces nos damos cuenta hasta después de que pasó el problema. Como ya dijimos, sí, yo puedo ver muchas veces que estaba a punto de tomar esta decisión, o estaba a punto de subirme a este camión, o subirme a este taxi, o de hacer esto, de hacer aquello, y ¿para qué me descubro aquí tanto? ¿Verdad? Pero muchas cosas que yo estaba a punto de hacer y que no se lograron, y que me enojé al momento porque no se lograron, y ahora veo, gloria a Dios, gracias Señor, me libró, vívidamente lo sé, ahora lo sé.
Y yo sé que si usted lo piensa en sus cosas que usted hizo, también va a tener. Yo tengo este gozo porque yo sé que Él me libró de muchas cosas terribles que yo iba a hacer, de planes malévolos que yo tenía. Ya no me van a ver igual de aquí para adelante. Pero el Señor me libró y me llevó por este camino donde estoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 1, del 9 al 10 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucite a los muertos. Esto es, no importa si Dios, si permite que nos maten o lo que sea, por la fe en Él. Él es el Dios que resucita a los muertos. Pablo está diciendo en el 10, dice, el cual nos libró, fíjate muy bien, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. Wow, qué versículo tan bello es este. Déjate lo veo otra vez. Voy a decir cuál es. Segunda de Corintios 1, del 9 al 10. Otra vez. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ya los iban a matar, pero estaban confiando en que Dios es más grande que los querían matar. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Nos librará de tan gran muerte. No sé si ustedes tienen conciencia de la protección de Dios, pero yo muchas veces he recordado algo del pasado, tal vez alguna mala decisión o un viaje que no se realizó, o que llegué tarde, o que me pasó algo negativo que me hizo perder de hacer, o me hizo perder de ir a algún lado, pero después supe que pasó algo muy malo, pero yo estoy a salvo. Sí, esto es la cosa. Cuando de repente tú querías irte en este camión y estás desesperado y se fue y ya no fuiste a donde ibas a ir y te desesperaste y fuiste y te aventaste las llaves o lo que sea, sí, y luego te das cuenta que chocó el camión y que tú llevas a ir de allí y estás bien y estás a salvo y no te pasó nada. Por la gracia de Dios, por eso que te enoja, por lo mismo que te enojaste porque no pasó, Dios te libró de eso. Y das entonces gloria a Dios, agradecido porque te ayudó y te protegió, así como a David aquí. Dios intervino y David no tuvo que ir a matar al pueblo de Dios. Los filisteos le dicen, te me devuelves ahorita. Y es como si Dios le hubiera dicho, devuélvete, David, no vayas a hacer esa locura. Y él lo oyó de los malos. Gloria a Dios. Del 6 al 10 y luego ya acabamos. Y Aquís, ese es el rey filisteo, llamó a David y le dijo, vive Jehová. Déjate digo algo aquí. Hay unos comentaristas que dicen, porque no es nada probable, pero este rey Aquís era idólatra. No tenía por qué decir, por la vida de Dios te digo. Si entonces dicen que chanza y que como estaba mirando a David como era, es capaz que ya se estaba convirtiendo al Señor, ¿verdad? Punto y aparte, comentario que alguien ahí por ahí dijo y puede ser. Dice aquí llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que en ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquís, a mí qué me importan los príncipes. No, fíjate como dijo. ¿Qué he hecho? Está triste porque él quería ir, pues. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que yo estoy contigo hasta hoy, para que hoy yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Eso sería el rey filisteo. Y Aquís respondió a David, dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor, que han venido contigo, y levantaos al amanecer y marchad. El 11 dice, y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Vamos a ver. El rey filisteo Aquís confía en David, pero tiene que obedecer a los príncipes
que no quieren a David en esta batalla. Y con razón. Ahora que fuimos a Israel, el guía estaba diciendo que en el ejército israelita, las personas del ejército, los militares, deberían de ser puro israelita, ¿verdad? Porque van a ir contra los árabes, contra los musulmanes. Pero dentro del batallón, dentro del grupo militar, hay musulmanes, hay árabes que no son israelitas. Y él dice, ¿cómo puede ser esto posible? Porque de repente ellos se van a voltear y van a matar, ¿verdad? En vez de ir a matar a los del otro lado, porque los del otro lado son sus amigos, se pueden voltear con el rifle y luego matarnos a todos. Pero están confiando en eso, están confiando. Esas personas digamos que han probado que van a defender a Israel o lo que sea, pero ese era el plan, este era lo que está pasando acá. David, era muy fácil para que David se volteara con su espada, no tenía metralleta, pero con su espada y echara un picadillo ahí con todos los filisteos. Entonces dijeron, no va, no puede ir este. Es famoso, es un guerrero famoso, no puede ir con nosotros. Tenían razón. Obviamente que Dios hizo esto, ¿verdad? Qué bonito lo hace Dios, qué bonito lo hace Dios. Otra vez, el rey filisteo aquí confía en David, pero tiene que obedecer a los príncipes que no quieren a David en la batalla, y con razón, pues era fácil para David sorprender a los filisteos y a última hora atacarlos. Aquí le dice, mejor regrésate, pero a David no le gusta que le rechacen, y hasta parece que sí lo hubiera hecho, pero Dios no se lo permitió, punto y aparte, punto final. Y quisiera junto con ustedes hacer una pequeña oración donde le demos gracias a Dios por todas las veces que nos liberó y nos apartó de pecar, aún con lo mucho que lo queríamos hacer. Lo pensé cuando yo estaba leyéndolo y me gustaría que usted haga algo que no hacemos normalmente, pero si usted le pasó como a mí me pasó, yo quiero hacer una pequeña oración y darle gracias a Dios porque me libró del pecado que yo estaba ansioso por hacer. ¿Sí? Entonces, cierre sus ojitos. Vamos a orar. Oh, gracias, Señor. Dios maravilloso, divino, único y Dios verdadero. Santo y tierno, majestuoso, divino, Padre nuestro, glorioso. Digno de nuestra adoración, de nuestro respeto, de nuestra obediencia. Digno eres, Señor, de que nos postremos de día y de noche a tus pies. Y adorarte agradecidos, humillados ante ti, adorándote, sirviéndote. Padre nuestro, muchas gracias. Porque en el día que estábamos listos para pecar, y era nuestro deseo llevar a cabo ese pecado y manchar nuestra vida con nuestra maldad, tú no lo permitiste. Nos apartaste increíblemente porque tú eres Dios y eres dulce y majestuoso y nos apartaste de cometer ese pecado. Aún Dios maravilloso, eres tan dulce que en peligros terribles, los cuales también estábamos a punto de ir y de hacer o de caer en esas trampas, y tú nos libraste todas estas veces. Todas esas veces que de repente no podemos agradecértelas porque ni nos dimos cuenta de tu majestad de nuestras vidas tan débiles, tan quebradas, tan tembeleques, que andan en un mundo de muerte. Gracias, Dios maravilloso. Gracias, Dios infinito, glorioso, por apartarnos de pecado, por librarnos de los males y de enfermedades y de choques y de gente mala que nos iba a matar y a robar. Gracias, Dios único. Sí sabemos, ahora sabemos que siempre has estado ahí. Gracias, Dios. Gracias, porque siempre has estado al pendiente de estos rebeldes que somos. Dulce y tierno Padre, gloria a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén. Hermanos, puse acá. Nosotros podemos pedir a Dios que nos aparte de pecar. Tenemos que pedirle a Dios que nos aparte de pecar. ¿Sabe usted que eso se vale? ¿Sí? Decirle a Dios, Dios, ayúdame para que en este día tu mano poderosa venga y me libre de yo caer en pecado. Jesús, cuando le enseñó a sus apóstoles a orar, dijo eso: apártame de la tentación.
Entonces es importantísimo que sepamos que Dios quiere que le pidamos que nos ayude para no caer en pecado, lo cual Él nos ha apartado muchas veces sin que le pidamos nada, pero Él dice que le pidamos eso. Aún más pedirle que no nos deje caer en ese pecado. Aún en las áreas de nuestra vida en donde somos más débiles para caer en pecado, podemos decirle: Señor, tú sabes que ahí soy débil, fortaléceme, apártame de ese pecado, líbrame, ayúdame a que como José el soñador corramos, huyamos de ese pecado. En Mateo 6:13, Jesús, enseñando esta oración a sus discípulos, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Si el Señor es dulce, es bueno, Él sabe todo, hermanos. Él conoce todo, conoce tus debilidades. A Él no podemos engañar, no podemos aparentar ser los charlatanes que de repente queremos ser frente a Dios y decirle: sí, yo he llegado a decirle a Dios: Señor, ayúdame, yo soy tu siervo, yo te sirvo, yo soy bueno. Sí, eso es falso, es una mentira que yo mismo me he hecho. Si Dios no me salva porque yo soy bueno, ¿te das cuenta de eso? Si tú quieres presumirle a Dios: Señor, ayúdame porque no vas a dejar que tu siervo, que es tan bueno, vaya a ir a chocar. No, yo soy malo. Si yo voy a presumirle a Dios y por mi bondad Él me va a ayudar, no me va a ayudar. Porque soy malo, no lo merezco, pues. Si tenemos que hablarle por su gracia, si por tu dulzura. Si aun cuando le pides por alguien, muchas veces yo he pedido por alguien: Señor, ayúdalo, es buena esta persona, está mal eso. Si Dios no nos ayuda porque nosotros somos buenos o dignos o merecemos. ¿Quién merece? Tenemos que pedirle por su gracia, por su amor, en el nombre de Jesús, que es su majestad, su poderío. Sí, ahí está la clave. Pedirle en su nombre, que representa su gloria, su persona. ¿Quién es Él? Amén. Los cristianos redimidos, creyentes, no perdemos la salvación por caer en algún pecado. Aunque hay tiempos de debilidad donde andamos patinando en la fe, Dios es paciente. Dios siempre es dulce, Dios siempre es fiel y es misericordioso. Para los que no tienen la promesa, para los que no tienen la promesa, para los que el evangelio les es muy indiferente y no es pues Jesús su Señor, no sé. Yo sé, en la teología se llama una cosa que Dios llama, se le llama la gracia común. Esto es: malos y buenos respiran el aire que Dios provee. Malos y buenos pueden ver y oler, que no merecíamos nadie, pero hay una gracia común. Sí, pero cuando ya Dios, digamos que tú tienes fe, porque el Señor promete estar con los suyos, pues. Él dice que inclina su oído al justo, esto es, Él escucha al justo. Si no es que y es importante ver que Dios es tan bueno que cuando yo no era cristiano todavía me libró, yo sé, pero nunca vi. Sí, pero a los que sí vemos, a los que ya somos de Él y tenemos las promesas, estos vemos la mano de Dios. Nosotros estamos viendo cómo Él lo hace, cómo te protege increíblemente y gasta su poder en ti. ¿Sí? Es bien, ahora, yo no sé, yo estoy seguro que también ayuda a los otros, pero no saben, pues. Entonces, la idea es de que todos vengamos a arrepentimiento, que todos vengamos a sus pies, que todos seamos los de la promesa. Amén. ¿Cuánta paz pueden tener los que no son de Dios? Si los que no confían en Dios, ¿cómo pueden estar seguros si no han recibido a Jesús como su Salvador? Si no han pensado, valorado la muerte de Jesús en la cruz, como que te perdonó y te hizo de Él. Si no han hecho eso, ¿qué tanta paz pueden tener cuando le pidan: Señor, ayúdame para que no me mate este ratero que viene allí? No tienen esta fe, pues. No saben que Él los salvó. ¿Cómo van a tener confianza en que los va a librar del cuchillo? Sí, es como que es lógico. Ahora, los cristianos, puse acá, esos no tienen fe. Ahora, pero para los suyos, aunque andemos en tiempos oscuros, aunque andemos en rebeldía, regresemos. Esto es,
no tenemos que esperar hasta que los malos nos digan, tú cristiano no puedes estar aquí en la cantina, vete para tu casa, me estorbas. Tenemos que volver solitos, ¿no? De la rebeldía donde andábamos. ¿Se entiendió eso? ¿O los confundí todos? No tenemos que esperar que el mundo nos diga, cristiano, ¿qué están haciendo aquí los cristianos? Están solitos. Ok, yo no pertenezco a este lugar. Yo no debo estar aquí. Y vámonos de allí. No sé si les he platicado. Una vez mi esposa y yo, déjame, me descubro aquí. Era un aniversario de mi esposa y yo. Y nos habían recomendado que fuéramos al Pala. Nomás se queda el Pala, que está muy buena la comida y que hay un bistec muy bueno y barato. Pero para llegar al restaurante tienes que pasar por montadas maquinitas. Y no sabíamos, pues nunca habíamos ido. Entonces empezamos a caminar para llegar al restaurante y empezamos a hacer todas las maquinitas. Y dijimos, no, aquí nos van a ver, vámonos. Salimos volados, van a pensar que ando aquí gastando mi dinero. Sí, pero es que no podemos hacer eso, pues tenemos que representar bien a Dios. No podemos dar, que tiene que me vean, o chance que me voy a aventar un jueguito, ¿verdad? No, tenemos que guardar la integridad que tiene el cristiano. Es capaz que alguien me vaya, hey, pastor, ¿qué está haciendo aquí? ¿Verdad? Váyase para su casa. Como le dijeron a David aquí. Pues Dios está donde está. Él está en todos lados. Él te cuida, Él te ve, Él te conoce. Dios está ahí, esperándonos, pero queriéndonos perdonar y fortalecer. No nos forza a seguirlo, no nos obliga a hacer lo bueno, pero está ahí esperando que tú lo hagas. En la conferencia pasada, el hermano Pedro fue, algunos de ustedes fueron también, en la conferencia de Vista. Un pastor dijo algo bien chulo, bien bonito, que es simple, pero es esto. Yo he mencionado que el hijo pródigo, que si tú eres un hijo pródigo y andas en el camino y estás en un chiquero y te das cuenta que no eres un puerquito, pero que eres hijo, entonces te sales de ahí y te vas con tu papá. Pero en la parábola del hijo pródigo, dijo este pastor y me gustó mucho, Sergio Pirelli fue el que dijo, dice que en toda la parábola el papá le dio el dinero al hijo. Y el hijo se fue y lo malgastó, como ya sabemos. Pero en ningún lado se dice que el papá fue a buscar al hijo. ¿Verdad? Obviamente sabía dónde estaba, pero no fue. Así como Dios no nos obliga y nos jala de la camisa, vente para acá. No. Dios nos respeta la decisión de irnos al infierno. Dice la Biblia, Dios no se goza del pecador que se muere. Sí, porque estamos libres, pues. Estamos libres. Tenemos que volver solitos. La Biblia dice que entre el Padre y nosotros se encuentra Jesús. Nadie más. Entre Dios y el mundo está Jesús, que alcanza a Dios y que alcanza al hombre. Dice acá, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Al ver este pasaje me lleno de alegría, pues ante el Padre, lo vuelvo otra vez. Al ver este pasaje me lleno de alegría, pues Jesús murió por mí, me perdonó, resucitó por mí, me dio vida sin fin y ahorita mismo me defiende ante el Padre de mi pecado, pues destruyó a mi enemigo el diablo, quien no puede destruirme más. Sí, el diablo, por muy malo que sea, sí, no puede tocarme porque no tiene permiso de Dios para hacerlo. No porque no pueda, como a Job. Sí, el diablo tiene que pedirle permiso, tiene que tener la bandera verde para venir a atacarnos. Pero si Dios no se lo permite, nosotros no somos cualquiera. Somos hijos de Dios, pues. No, yo no me puedo zafar de la mano de Dios fácilmente. El diablo no me puede zafar de la mano de Dios. Si Dios me tiene de su mano, aunque yo caiga, aunque yo ande en rebeldía, Dios me está viendo de cerca y está queriendo que yo cambie. Porque al momento que yo cambie, entonces Él viene y me rescata. Como Pedro le hizo cuando se hundió, Señor, ayúdame. Y hasta allá Jesús fue y lo agarró. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús está intercediendo por nosotros, por nuestro pecado, ante el Padre que exige perfección. Y Jesús se la da en lugar nuestro. Y Jesús no se detuvo a ver lo perverso que soy, ni la floja de mi fe. Él me salvó por Él, no por mi bondad, porque no lo merecía, pero por su gracia. Dios salvó a David, no porque David era bueno, pero por su gracia. Termino así, terminamos, conclusión. Que somos rebeldes, hermanos, tratemos de ya no serlo, amén, porque sí somos rebeldes. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de no ser, porque sí somos. ¿Que todavía pecamos? Tristemente, sí. Hermanitos, corramos arrepentidos a los pies de Cristo cada vez. Cada vez. No es que tengamos permiso para pecar. Así no es. Hijitos, les escribo para que no peques. Pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, quien es Jesucristo el justo. Y si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Si nosotros estamos aquí en este mundo, somos imperfectos, pero tenemos al perfecto orando al Padre por nosotros, defendiéndonos de nuestro pecado, presentando su cruz ante el Padre, por mí y por ti. 1 Juan 2:1 y aquí acabamos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese cometido pecado, hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no tienes que ser por fe suyo. Pero tienes que ser por fe suyo. Esto es, nosotros los salvos, si con toda confianza vamos a oír a Jesús decir, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si no eres salvo, si no has recibido a Jesús en tu corazón, si has oído, si es algo que te gusta, pero que no lo has hecho, yo creo que dice la Biblia que hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que hizo Dios para ser salvo. Yo no sé si alguien que está acá o alguien que esté viendo en el internet, tal vez alguien está oyendo esto y que todavía no le ha entregado su vida a Cristo y que todavía no es suyo, todavía, porque ser suyo no nos cuesta más que decirle, Señor, yo soy tuyo. Él hizo todo, Él está esperando que tú vuelvas, que tú regreses y que le entregues tu vida a Él. Si tú no lo has hecho, entonces ahorita es un buen momento. Jesús, gracias por morir por nosotros en la cruz. Gracias por limpiarme de todo pecado, porque tú con tu muerte me purificaste de pecado. No tenemos pecado. Gracias, Señor. Gracias. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Te recibo como Señor y Salvador. Te declaro mi Dios, mi Señor, mi dueño. Quiero servirte, dame fuerzas para hacerlo y agradarte y servirte con todas las fuerzas que tú me des para hacerlo. Gracias, gracias por ser mi Dios y mi Salvador. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Así terminamos. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Pasen una buena noche. Que tengan un feliz resto de semana. Nos vemos el domingo si Dios quiere. Ahora sí va a haber estudio el viernes. Oración a las 7 y luego estudio de mujeres y hombres. Los quiero mucho. De veras. Nos podemos ir a la casa. Gloria a Dios. ¿Se me olvidó tu nombre? ¿Cómo te llamas? Juan. Ay, deja pagar todas estas cosas.